As church leaders, we are A los often líderes de la asked, Iglesia casi siempre se nos pregunta, ¿cómo recibo un testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo? Para obtener un testimonio y llegar a ser un converso, empezamos con el estudio y la oración, luego se vive el Evangelio con paciencia y persistencia, y finalmente se invita al Espíritu y se confía en Él. La vida de José Smith y el modelo de la restauración son ejemplos excelentes de ese proceso. A medida que escuchen mi mensaje sobre los acontecimientos de la restauración, busquen los pasos que llevan al testimonio. Hemos oído mucho de ellos en estas sesiones. Estos son desear conocer la verdad, meditar en nuestros corazones y luego sentir y seguir obedientemente los susurros del Espíritu. José Smith nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont. Nació en una familia que oraba y estudiaba la Biblia. En su juventud se interesó en la religión y descubrió una gran confusión sobre las doctrinas de Cristo, con sacerdote contendiendo con sacerdote y converso con converso. Aquella confusión no era exclusiva de su comunidad. Empezó siglos antes con lo que se ha denominado la gran apostasía. El día de Cristo no vendrá, dijo el apóstol Pablo, sin que antes venga la apostasía. Pocas décadas después de la resurrección de Cristo, sus apóstoles fueron muertos, sus enseñanzas fueron alteradas y el sacerdocio fue quitado de la tierra. Pero Pablo, al ver nuestro día, profetizó que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios reuniría todas las cosas en Cristo, y que restauraría una vez más sobre la tierra la verdadera Iglesia del Salvador. Siglos después, el mundo estuvo preparado para dicha restauración. Se tradujo y publicó la Biblia, se descubrió el continente americano. El rechazo de la doctrina y los ritos tradicionales se extendió con rapidez por todo el mundo cristiano y se fundó una nación cimentada en los principios de la libertad. José Smith nació en esa nación y con 14 años se hallaba inmerso en un tumulto de opiniones. A menudo se preguntaba, si una de estas iglesias es verdadera, ¿cuál es? ¿Cómo podré saberlo? José acudió a la Biblia para encontrar las respuestas. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, leyó en la epístola de Santiago, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Siguiendo la instrucción de Santiago, José se dirigió a una arboleda cercana a su casa y oró. Y al invocar a Dios, un pilar de luz descendió y aparecieron dos personajes. Uno de ellos le habló llamándole por su nombre y dijo, señalando al otro, «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Dios el Padre y su Hijo Jesucristo conversaron con José y contestaron a su pregunta. Le enseñaron que la verdadera Iglesia de Cristo había sido quitada de la tierra. José aprendió que estos integrantes de la Trinidad eran seres separados y distintos, que conocían su nombre y que deseaban contestar sus oraciones. Los cielos se habían abierto, la noche de apostasía había acabado y la luz del Evangelio empezaba a brillar. Al igual que José, muchos de nosotros buscamos la luz de la verdad. Así como el mundo estaba preparado para la restauración, cada uno de nosotros está preparado para recibir la luz del Evangelio en su vida. En ocasiones, dicha preparación viene por medio de un cambio en nuestras circunstancias. Al conocer a un nuevo amigo, al mudarnos a un nuevo vecindario, al cambiar de empleo, debido al nacimiento de un hijo, a la muerte de un ser amado, a la enfermedad, al infortunio o incluso a la tragedia. Durante esos tiempos de transición, buscamos respuestas a las preguntas importantes de la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿A dónde vamos después de morir? José no nació con ese conocimiento, nosotros tampoco, pero debemos buscarlo.
Al igual que José, debemos buscar, escudriñar las Escrituras y orar. Para muchos eso significa vencer el sentimiento de la falta de valor propio, ser humildes y aprender a ejercer la fe. Durante los 3 años posteriores a la primera visión, José se sintió muy humilde y dijo: «Solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, pero nunca perdió la fe ni olvidó el poder de la oración». El 21 de septiembre de 1823, a la edad de 17 años, se arrodilló para pedir perdón por sus debilidades e imperfecciones y recibir una manifestación de su condición y posición ante Dios. Al orar, de nuevo apareció una luz que aumentó hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía. En aquella luz estaba un personaje vestido con una túnica de blancura exquisita. Este llamó a José por su nombre y se presentó como Moroni. Le dijo que Dios tenía una obra para él y le habló de un registro antiguo escrito sobre planchas de oro, el cual, luego de traducido, llegó a ser el Libro de Mormón. El libro contenía un registro de la plenitud del Evangelio tal y como Jesucristo lo había enseñado a los antepasados de Moroni. José recibió instrucciones de obtener el registro, el cual estaba enterrado cerca de la casa de su familia en un cerro que hoy se llama Cumorah. Al día siguiente José encontró las planchas, pero aún no había llegado el momento de que salieran a la luz. Moroni le pidió que se reuniera con él en el mismo lugar, el mismo día, cada año, durante 4. Eso mismo sucede con nosotros. Algunos miembros recién bautizados se desaniman por su falta de sabiduría, por lo que no conocen, por su estatura en el Evangelio. Se olvidan del esfuerzo obediente, del aprendizaje del Evangelio y del crecimiento espiritual que fueron parte de las primeras experiencias de José. Aquellos que han sido miembros por largo tiempo también deben recordar que la instrucción y el aprendizaje asiduos son necesarios si queremos fortalecernos en el espíritu. Después de 4 años de obediencia continua, José recibió las planchas el 22 de septiembre de 1827, a la edad de 21 años. También recibió un antiguo instrumento llamado Urim y Tumim, gracias al cual comenzó la labor de traducción en diciembre de ese mismo año, gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Con el tiempo, se le unió un maestro de escuela llamado Oliver Cowdery, que sirvió como su escribiente. A la edad de 23 años, José se encontraba traduciendo las planchas cuando él y Oliver llegaron a un pasaje donde se mencionaba el bautismo para la remisión de los pecados. Al igual que los nuevos investigadores, ellos deseaban saber más. El 15 de mayo de 1829, ambos hombres se retiraron al bosque para preguntar al Señor, y mientras oraban, José, junto con Oliver, Juan el Bautista se apareció en una nube de luz. Él era el que había bautizado al Salvador en vida y tenía las llaves del sacerdocio necesarias para efectuar esa ordenanza por la autoridad de Dios. José y Oliver se arrodillaron ante Juan. Él les impuso las manos y les confirió el sacerdocio aarónico. Desde aquel momento, José y Oliver poseían la autoridad para bautizar y conferir el sacerdocio a los demás. En la actualidad, a todos los que desean saber si se deben bautizar, se les invita a seguir el ejemplo de José y Oliver y orar. Todos los que estén preparados para el bautismo y sean dignos de él, pueden recibirlo de alguien cuya autoridad ha pasado intacta de manos de Juan el Bautista. A finales de mayo o tal vez a principios de junio de 1829, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan confirieron el sacerdocio de Melquisedec, o sacerdocio mayor, a José y Oliver. La traducción del Libro de Mormón se terminó ese mismo mes, y el libro se publicó en menos de un año, el 26 de marzo de 1830. 12 días más tarde, el 6 de abril, la iglesia se organizó formalmente en la casa de Peter Whitmer, en Fayette, Nueva York.
Tal y como profetizara Pablo, la antigua Iglesia de Cristo se estableció una vez más sobre la tierra. Pero la obra de la restauración aún no había concluido. Al igual que antaño, se mandó a los miembros de la Iglesia que edificaran un templo, dedicado esta vez en Kirtland, Ohio, el 27 de marzo de 1836. Allí mismo se celebró una reunión a la semana siguiente, el 3 de abril. Después de una solemne y silenciosa oración, José y Oliver vieron al Señor Jesucristo de pie frente a ellos. Él, que había dicho: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza», vino a su casa. Moisés, Elías y Elías el profeta también visitaron el templo y entregaron las llaves del reino a José. Hermanos y hermanas, ¿podemos ver el modelo? Todos los acontecimientos importantes de la restauración, tales como la primera visión, la aparición de Moroni, la publicación del Libro de Mormón, la restauración del sacerdocio y la aparición de Jesucristo después de la dedicación de su templo, todos fueron precedidos de la oración. ¿Cómo aprendí estas cosas? En su registro claro y poderoso, Nefi habla de desear, creer, tener fe, meditar, y dice, oigámoslo, tal y como él mismo lo escribe en el Libro de Mormón. Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto, en una visión del árbol de la vida, y creyendo que el Señor podía hacérmelas saber, mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto, fui arrebatado en el Espíritu del Señor. Sí, el Espíritu me dijo. Una vez que recibimos el testimonio del Espíritu, nuestro testimonio personal se fortalece al estudiar, al orar y al vivir el Evangelio. Nuestro testimonio nos brinda una mayor fe en Jesucristo y en su plan para nuestra felicidad. Nos sentimos motivados para arrepentirnos y obedecer los mandamientos. Y todo ello, junto con un cambio de corazón, nos lleva a la conversión. Esta trae el perdón divino, la curación, el gozo y el deseo de compartir nuestro testimonio con otras personas. Ahora tal vez se pregunten, ¿y cómo iniciamos este proceso? Permítanme sugerirles que acepten la invitación de Moroni que se encuentra en el Libro de Mormón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Para algunos este proceso acontece rápidamente, para otros de forma gradual, con el paso de los años. Es posible para cada uno de nosotros. Para conservar esta compañía, los miembros de la Iglesia deben hacer un gran esfuerzo. Si no obedecemos las leyes, los principios ni las ordenanzas del Evangelio, el Espíritu Santo se retira. El Espíritu no puede estar con nosotros si hay enojo en nuestro corazón, si contendemos con nuestros compañeros o si criticamos a los ungidos del Señor. Se retira cada vez que somos rebeldes e inmorales, cuando nos vestimos o actuamos sin modestia, cada vez que somos impuros o profanos en pensamiento y obra, cuando somos perezosos en nuestros llamamientos y deberes o cuando cometemos otros pecados, porque el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos. Debemos arrepentirnos constantemente, participar de la Santa Cena, ser dignos de una recomendación para el templo y servir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, sentimos el amor de Dios por todos sus hijos. Este amor desecha todo temor y nos infunde el deseo de proclamar el Evangelio. No hay mayor don que podamos dar a otra persona que el compartir nuestro testimonio con ella. No hay gozo más grande que el de traer un alma a Cristo. Y no hay forma más importante de fortalecer el testimonio que compartir nuestro testimonio de Salvador con el mundo. Les exhorto
Les suplico que si no conocen estas cosas por sí mismos, sigan el ejemplo de José Smith y el modelo de la restauración. Vuélvanse a las Escrituras, arrodíllense en oración, pidan con fe, escuchen al Espíritu Santo. Sepan que nuestro Padre Celestial conoce su nombre y sabe cuáles son sus necesidades. Vivan el Evangelio con paciencia y perseverancia. Y en el nombre de Jesucristo les prometo que si pedís al Padre Celestial con fe, creyendo que recibiréis, guardando diligentemente los mandamientos del Señor, de seguro os serán manifestadas estas cosas.